Hola, ¿qué tal? Saludo especial a los lectores de quienique.com. Mi nombre es Sebastián Alfonso y en esta ocasión estaremos conversando con el precandidato presidencial Alejandro Gaviria, un hombre que ha puesto bastantes temas interesantes sobre la mesa de cara a las urnas, que está ya en la coalición Centro Esperanza, una coalición que reúne a varios líderes de centro izquierda y que buscará elegir un candidato en marzo de 2022 que se mida ante los demás candidatos de otros sectores. Estaremos conversando con el doctor Gaviria sobre sus propuestas, sobre su papel en la coalición Centro Esperanza. También estaremos tocando uno que otro tema que se ha estado conversando mucho en redes en estos días, como lo es la ley Mordaza, la ley de garantías, bastantes temas de los que es importante conocer la opinión de los precandidatos. Doctor Gaviria, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo va? Muy bien, Sebastián, muchas gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos quienes nos acompañan esta mañana casi tarde de diciembre ya, ¿no? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo empieza diciembre? Empieza muy bien, muy bien. Ya se sienten los aires decembrinos, dicen por ahí. Sabía, en medio de las afugias diarias y las muchas horas de la campaña, no he tenido todavía el diciembre, pero bueno, ya vendrá a mi corazón. Así es, ya seguro tendrá esos días. Saludo también a Cristian Sandoval, periodista de Radar K, quien nos estará acompañando en este espacio. Cris, ¿cómo vas? Buen día, Sebastián. Buen día, precandidato Gaviria. Buenos días, Cristian. Un abrazo. Bueno, quisiera comenzar esta conversación hablando un poco sobre cómo ha avanzado su campaña. Ya lo hemos visto recorriendo varias regiones del país. También sabemos que lleva bien avanzado el tema de las firmas. Cuéntenos un poquito de cómo ha iniciado su campaña. Bueno, Sebastián, voy a empezar por el último tema de las firmas. La campaña comienza los últimos días del mes de agosto y tenía de aquí a diciembre, a este momento en que estamos, un objetivo, yo lo voy a llamar preponderante, y era de conseguir 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000 firmas. Se necesitan 580.000. Ya las tenemos, estamos en este momento con las cajas listas en un apartamento aquí en el norte de Bogotá. Pensamos llevarlas a la registraduría probablemente martes o miércoles de la semana entrante. Entonces, Sebastián, Cristian y todos quienes nos acompañan, eso está chuleado, porque las firmas es un primer objetivo ya cumplido. Hay un segundo objetivo de naturaleza más política, y era durante estos meses también yo tenía que encontrar un espacio político en esta campaña que ha sido una campaña de coaliciones. Por primera vez en la historia de Colombia hay coaliciones previas a la primera vuelta. Y yo creo que eso también, Sebastián, está de alguna manera cumplido. Yo ya estoy en la coalición Centro Esperanza, entré desde hace aproximadamente 2 semanas. Me tocaba la competencia ahí. Ese es el objetivo ahora de la campaña. Hay otro objetivo que es el objetivo más político, tal vez el más importante, el fundamental, que es el de posicionamiento, en presentar nuestras propuestas, hablar con la gente. Eso es complejo. Yo tengo un reconocimiento de 50-60% de la población, pero yo creo que ahora, durante las primeras semanas del año entrante, sobre todo, ahí nos tendremos que enfocar en hablar con la gente, en presentar nuestras propuestas, en recorrer más el país. Yo ya estaba pues en buena parte de los departamentos de Colombia, pero viene un trabajo, Sebastián, Cristian y todos, mucho más intenso en los meses de enero, febrero y marzo. Precandidato, precisamente este punto de hablar con la gente es uno de los que se le ha criticado en cierto sentido, y es Sí, señor. que pasar, digamos, de lo académico como dirigiendo la Universidad de los Andes a lo social, digamos, a lo social puro y duro, a conectar con la gente. ¿Cómo ha pensado mejorar específicamente en este punto? Sí, Cristian, yo creo que más que una crítica, yo creo que es un desafío que yo tengo de cambiar de audiencia. Mi audiencia era académica, eran las clases medias educadas, eran profesores con doctorado. Ese era el tipo de lenguaje, el tipo de comunicación. Yo también he sido escritor, ¿no? He escrito 10 libros y tenía esa audiencia también, de lectores de mis libros. En la política se necesita muchas veces una comunicación más directa, más conectada con las necesidades, sobre todo del día a día, básicas de la gente. Estamos en ese tránsito. Yo creo que sobre todo en el último mes, mes y medio,
a medida que la campaña avanza y los mensajes se van consolidando y el trabajo del equipo programático va siendo más amplio. Yo he venido encontrando eso, Cristian. Claramente es un tema de cambiar de audiencia. No soy el primer académico que entra en el ámbito político. He leído biografías de otros que han hecho lo mismo. Y todos cuentan, Cristian, Sebastián, la misma historia, ¿no? Es un proceso de ajuste que tiene que tener dos elementos fundamentales. Uno es esa comunicación mejor, más eficaz con la gente, pero el otro, Cristian, que me parece también fundamental, es no perder mi esencia, no perder quién soy yo. Yo estoy en este mundo porque yo creo que las ideas importan, que la política va más allá de los 10 segundos de un video en Twitter, que la política no es solo TikTok, que la política también tiene que tener discusiones de fondo, tiene que plantear conversaciones adultas con los ciudadanos, tiene que hacer programas bien sustentados. Ahí estoy, en ese tránsito del mundo de la academia al mundo política, que me parece, Cristian, personalmente interesante, ¿no? Es un gran desafío. Doctor Gaviria, precisamente sobre ese tema yo quisiera hacerle una pregunta y es sobre usted. ¿Ya se siente como un político en campaña o se siente más bien como alguien que quiere llegar a la presidencia desde la academia que venía desde otra área? No, Sebastián, yo creo que ya me siento como un político en campaña. Cuando me preguntan usted qué es en cualquier entrevista, ¿usted qué es? La respuesta que yo doy ahora y la doy con plena convicción. En este momento soy un político y soy un político en busca de votos. A veces me critican, no, usted está diciendo eso por buscar votos. ¿Y qué es lo que quiere que haga entonces? ¿No? En el fondo, la política se trata de despertar emociones muchas de naturaleza moral, con el objetivo que no debe ser vergonzante de conseguir votos. Entonces, Sebastián, Cristian, todos, sí, soy un político, así tengo que aceptar. Doctor Gaviria, otro de los temas que se están discutiendo mucho y parece que a algunos políticos no les gusta mucho hablar de las derechas y de las izquierdas. Yo sí quisiera tocar el tema y preguntarle sobre cómo ve el panorama de 2022, partiendo de que en 2018 los sectores alternativos pues no lograron unirse y pues el uribismo ganó. ¿Usted qué cree que podría pasar en 2022 si en un eventual caso el centro o centroizquierda no se une con la izquierda y pues así logran un bloque más amplio? Yo creo que Sebastián haciendo un poco cábalas para lo que va a pasar el año entrante, y esto es una opinión, si se quiere, personal. Yo considero que Gustavo Petro tiene casi asegurado un lugar en la segunda vuelta de la elección de junio del año entrante. Algo podría pasar, no es un evento que sea completamente cierto, pero yo creo que hoy en día hay una probabilidad muy alta de que Gustavo Petro, vuelvo y repito, esté instalado en la segunda vuelta. Él ha hecho una buena campaña, él ha sido capaz de articular esa frustración de la gente, él es un político hábil. Yo tengo diferencias programáticas con él, pero yo creo que tenemos que reconocer que es un buen político. Y es un buen político para este momento de Colombia, que es un momento, como en buena parte del mundo, antipolítico y antisistema. Y él ha jugado un papel allí. Después viene la pregunta de quién va a estar con Gustavo Petro en la segunda vuelta. Yo creo que es una pregunta interesante. En mi opinión, el candidato que va a acompañar a Gustavo Petro es un candidato de la coalición Centro Esperanza. Yo la otra coalición, la Equipo por Colombia, incluso con Oscar Iván allí, que dicen las malas lenguas que va a entrar en enero, no le veo la capacidad en este momento, da el estado de opinión pública en Colombia, da el rechazo casi unánime al continuismo, a más de lo mismo, al gobierno de Duque, a todo lo que representa, que un candidato allí pueda llegar a la segunda vuelta. Y ahí viene la idea interesante. Supongamos que estoy yo en la segunda vuelta con Gustavo Petro, ese será tal vez el escenario más fácil. Allí Petro es derrotable, en mi opinión. El gran desafío que yo tengo, Sebastián, Cristian y todos quienes nos acompañan, es ganar esa primera consulta el 13 de marzo. Ese me parece el más complejo. Es la primera etapa, pero en mi opinión es la más difícil. Llegando fortalecido a la primera vuelta, yo creo que se puede ganar a la segunda, y en la segunda con Gustavo Petro sería muy probable llegar a la presidencia de la República. De cara precisamente a esa consulta y también a su objetivo de llegar a segunda vuelta con Gustavo Petro, pues también es importante destacar que hay muchos candidatos de centro, ¿no? Que hoy
hoy por hoy, de cara al 2022, es prácticamente una de las identidades, digamos, más comunes. Nadie dice soy de aquí, soy de allá, sino soy de centro. Entonces, ¿cómo figurar en este escenario en el que hay tantos que se identifican con este centro? Y no sé, ¿usted no cree que es un esfuerzo perdido apostarle, digamos, a una posición central? Cristian, yo creo que hay muchos candidatos y la gran mayoría se identifica de centro y eso es una tendencia global. O sea, ningún político se autorrepresenta como radical, a pesar de que algunos sí lo son. Y el partido de derecha en Colombia se llama Centro Democrático. Esa es una tendencia, digamos, de la forma como se hace el mercadeo político. Pero si uno mira las cosas, Cristian, con perspectiva, no son tantos los que tengan posibilidades. Por ejemplo, yo veo en la coalición Centro Esperanza, me parece que mi competencia es con dos personas, con Sergio Fajardo y con Juan Manuel Galán. Y esa es mi competencia política y esa es la definición que tiene que darse, en mi opinión. Yo creo en un centro político que está lejos de la tibieza, Cristian. Y yo cuando trato de definirlo, en mi caso, yo digo, yo tengo un centro político que es liberal, porque defiendo las ideas liberales sin tibieza. Es más, con posiciones en uno de los aspectos más divisivos de la sociedad que son muy claras, en un nuevo enfoque en la guerra contra las drogas, alejado del prohibicionismo, en temas como la muerte digna o los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, o el pluralismo, la necesidad incluso de respetarnos éticamente. Ayer en un debate que tuvimos, me dijeron que si yo aceptaría en algún momento un apoyo de Gustavo Petro. Yo dije que sí, porque yo creo que uno puede hablar entre distintos en política. Un centro que también es pragmático, que busca consensos políticos por fuera de lo que se piensa, que trata de sumar, de unir, de unificar, de generar confianza. Y un centro político que es progresista, porque yo creo que en algunas dimensiones de la sociedad uno necesita enfrentar ciertos poderes, como lo hice yo, por ejemplo, en la lucha contra las compañías farmacéuticas multinacionales para los precios de los medicamentos. Progresismo en ese sentido, de quitar privilegios en beneficio de la gente. Eso es lo que yo quiero representar. Un centro progresista, pragmático y liberal, no tibio en ningún momento. Y habrá en los debates políticos el año entrante oportunidad de marcar esas diferencias. De decir, si yo me comparo con Sergio Fajardo, por ejemplo, yo tengo mucho más conocimiento en los temas de economía, de empleo, de salud, de educación, de servicios públicos. He estado en los consejos de ministros. He estado en 1000 debates de control político en el Congreso. Y eso tiene que contar. Y ahí nos vamos a enfrentar y a competir. Y mi idea es ganar, Cristian. Doctor Gaviria, más allá de sus ideas y sus propuestas, yo creo que para 2022 hay mucha gente esperando cerrar el capítulo del continuismo y buscar un presidente que venga desde los sectores alternativos. Sin embargo, quizá en el comienzo de su campaña, hace unos meses, se estuvo hablando mucho del tema de César Gaviria. A día de hoy, ¿usted se puede comprometer con un colombiano a decirle no me voy a aliar con César Gaviria? Sí, incluso César Gaviria hizo una declaración pública que él no va a tomar ninguna decisión política antes de marzo. Entonces yo creo que una alianza antes de la consulta de marzo no se va a dar. Después de marzo, Sebastián, yo creo que el panorama político en Colombia se va a rebarajar y no solamente yo, sino que todos los candidatos van a buscar alianzas. Lo que sí yo puedo garantizar, Sebastián, es que yo no voy a hacer ningún sacrificio programático, ni voy a hacer acuerdos clientelistas, ni voy a sacrificar mi independencia. Doctor Gaviria, otro de los temas que no podemos dejar pasar es el tema de las encuestas. Usted hace unos momentos nos decía que sobre todo en enero que tiene que empezar a repuntar. Y si uno analiza las últimas encuestas, usted sí ha venido creciendo, pero aún dentro de la coalición Centro Esperanza no logra, digamos, un porcentaje destacado. En este preciso momento, como va a cerrar 2021, ¿le están preocupando las encuestas o es más un tema de 2022? Como a todos los candidatos nos preocupa un poco, pero Sebastián, yo creo que tengo que ser realista también. La coalición de la esperanza, antes de la coalición Centro Esperanza, venía haciendo un trabajo largo de 1 año y medio. Cuando nosotros planteamos la posibilidad de unirnos, yo siempre dije, yo quiero ir allá a hacer una consulta de centro y competir y ganar. La forma como se presentó esto a los colombianos fue una coalición distinta, Centro Esperanza,
pero el país no entendió plenamente que esto era una consulta, que era qué. Y yo llego allí y apenas la gente está empezando a entender cuál es la cancha política, cómo se va a dar esa competencia. Y era muy difícil que yo llegara después de un trabajo de año y medio y que todos los votos de quienes están pensando estar allí ya estuvieran conmigo. Creo que en realismo político está pasando lo que tiene que pasar. Esto apenas empieza. Si tengo que decirlo, voy a decir utilizando una analogía futbolera. Estoy jugando un poquito de visitante allí. Y a veces a mí me gusta jugar de visitante, no ponerme los guayos y jugar de visitante, tener que saber que yo soy el diferente allí, que voy a marcar la diferencia y que tengo que tratar de mostrar ante ese trabajo que venía previo por qué puedo yo primero aportar algo y segundo ganar. Para ese jugar de visitante yo creo que también es importante que yo me muestre abierto. Por ejemplo, ustedes hablaron de César Gaviria ahora. No voy a hacer alianzas con César Gaviria, pero si las juventudes liberales deciden apoyar mi candidatura al interior de esa coalición Centro Esperanza, Sebastián Cristian, yo no voy a decir que no. O sea, la política se trata de sumar y hacer política sin ningún tipo de apoyo político, pues es una receta para salir derrotado. En un escenario precandidato que claramente posiblemente no sea el más ideal para usted, en el que el pacto histórico y el uribismo pasen a segunda vuelta y la coalición de la esperanza quede un poco relegada, ¿cree que su movimiento político va a apelar al voto en blanco o por lo menos usted lo haría? Yo no creo, ¿sabe, Cristian? Yo creo que este es un momento difícil para Colombia, definitivo. Yo esperaría ver cuáles son los programas, qué es lo que ha pasado de enero a junio, entender más las propuestas de lado y lado. Yo creo que Colombia quiere un cambio. A mí no me gustan esos escenarios hipotéticos porque uno puede cometer muchos errores, porque la política cambia y hay cosas que se dicen de un lado que a mí no me gustan, cosas que se dicen del otro que tampoco. Pero el voto en blanco desde ya no me parece. Me parecería un poco una posición, lo voy a decir así de manera clara, pusilánime. Yo creo que en este momento de Colombia hay que comprometerse. Ahora, comprometerme desde ya antes de que se den los debates definitivos, antes de estar allí, no creo que es algo que yo deba hacer. Doctor Gaviria, una de las claves para 2022 y para tener un buen gobierno seguramente es tener una buena representación en el Congreso. Veíamos que la coalición Centro Esperanza decidió ir con dos listas, una del nuevo liberalismo y una que presentarían todos los partidos que están en esta coalición representados. ¿Cuál es su apuesta en caso de ser presidente? Pues va a necesitar mucha fuerza en el Congreso. ¿Cómo se está moviendo por ese lado? Ayer hicieron esa pregunta en el debate con la coalición Centro Esperanza y yo hice un comentario que fue diferente al de mis compañeros de coalición. Yo dije, ese apoyo que va a surgir de las dos listas que hacen parte de la coalición, una que va a unir al Partido Verde, a Dignidad, a la ASI, a Colombia Renaciente, y la otra, lista cerrada del nuevo liberalismo. Ese apoyo no va a ser suficiente para tener una base cierta de gobernabilidad y hacer las reformas que necesita el país. Si el presidente de Colombia sale de la coalición Centro Esperanza, va a tener necesariamente que hacer alianzas, coaliciones con fuerzas políticas que están por fuera de la coalición actual. Yo creo que eso es fundamental. Eso pasa en todos los países del mundo. Eso tiene que hacerse sobre unas bases programáticas. Eso para decir, Sebastián, que el tema de la gobernabilidad es una preocupación, es una pregunta abierta. Y es una pregunta abierta para todas las coaliciones. Gustavo Petro no va a poder gobernar y hacer las reformas que necesita, a pesar de que ellos dicen retóricamente que vamos en el Congreso. Yo no creo que esa lista saque más de 20 senadores. Con 20 senadores no se hacen las reformas de nuestro país. Lo mismo va a pasar del otro lado. O sea, un próximo gobierno va a tener que tener esa capacidad de hacerlo y hacerlo sobre una base programática, no con coaliciones frágiles con mermelada y tratando de recurrir a las viejas prácticas políticas. Pero hay una labor muy importante política que tendrá que hacer el próximo presidente. Doctor Gaviria, quisiera ya cerrar esta parte de coaliciones y de movimientos políticos y entrar un poco en el tema de las propuestas, que también pues, es la idea que podamos conversar sobre ello. Quisiera comenzar hablando un poco sobre educación
Esta fue quizá una de las demandas más escuchadas o bueno, más populares dentro del estallido de protestas que se vivió este año. Muchos jóvenes pidieron educación, el gobierno hizo algo en materia de matrícula cero, pero yo también quisiera conocer más o menos cuál es el plan de gobierno que tendría usted en materia de educación. De educación en particular, Sebastián, yo creo que tu pregunta va a educación superior, porque yo creo que hay que dividir los problemas. Si nos vamos a la educación básica y media, yo creo que el plan tiene que ser sobre todo un plan remedial, de búsqueda activa de aquellos, sobre todo mujeres que han desertado, que han abandonado las escuelas, de volver a recuperar los centros educativos, de volverlos en centros comunitarios. Hay muchos profesores que están por fuera de las áreas rurales y que no han regresado todavía. Las brechas de aprendizaje han crecido de manera sustancial en Colombia. Entonces, un plan remedial de la educación básica y media es fundamental. Lo planteamos hace aproximadamente 3 semanas, ahí están las propuestas. Esa búsqueda activa de quienes han abandonado las escuelas y colegios de Colombia es fundamental. Y es un tema, Sebastián y Cristian, que no parece importarle a nadie. Esa es una parte. De otro lado viene el tema de educación superior, donde yo, como todos los otros candidatos, vamos a abogar por la ampliación de los cupos de educación superior, pero yo he querido hacer un énfasis diferente en un debate que es de naturaleza global y tiene que ver con la necesidad tal vez de una educación más centrada en la formación para el trabajo, en las necesidades de los mercados laborales, de 12 meses, 18 meses, para cerrar lo que se llama la brecha de habilidades, empresarios que no consiguen trabajadores, trabajadores que no consiguen empleo. Y lo que hemos dicho es que vamos a multiplicar por 5 el programa Jóvenes en Acción y le vamos a dar un subsidio para que los jóvenes puedan estudiar. Esto es 1,5 millones de personas capacitándose para el trabajo. Ahí es donde yo quiero poner el énfasis. Y esa educación más ágil, más flexible, más centrada en lo que necesita la sociedad y el mundo, más conectada con las realidades de los mercados de trabajo, quizás es lo que necesita Colombia hoy en día. Precandidato, usted debe ser, digamos, testigo también por haber sido director de los Andes por tantos años, de que la mayoría de los jóvenes hoy se quieren ir del país antes de estudiar o después de estudiar. Em, ¿Cómo frenar este fenómeno de fuga de cerebros? ¿Cómo hacer más atractivo el país para los jóvenes? ¿Usted has querido ir del país, Cristian? Personalmente ya me fui una vez ¿En dónde vivió? en Madrid. En Madrid. Ah, bueno. Cuando yo comienzo mi campaña, Cristian, y el movimiento ciudadano que yo originé la campaña tiene un nombre, se llama Colombia tiene futuro. Y después yo lo utilizaba como una especie de reiteración, Colombia tiene que tener futuro. ¿Y sabe de dónde venía ese nombre? De esa pregunta, de muchos jóvenes que me decían, yo me quiero ir de Colombia, aquí no hay oportunidades, aquí no hay posibilidad de hacer una buena vida, aquí no hay posibilidad, como decía mi maestro Estanislao Zuleta, de investir un futuro, de un futuro compartido. Parte de la respuesta está en esto que acabo de decir, o sea, generar oportunidades de educación y de trabajo al mismo tiempo, porque una y las otras están relacionadas. Pero parte también está en un aspecto más general, Cristian, y es que en Colombia aún no tenemos una visión de futuro compartido. No tenemos una idea de cuál va a ser la inserción de Colombia en el mundo. Colombia sigue siendo una nación a pesar de sí misma. Ser colombiano, como dice el poeta escéptico Jorge Luis Borges, sigue siendo un acto de fe. Y yo quiero hacer parte de eso. El presidente Iván Duque no ha dado un solo discurso esperanzador, inspirador. No ha mostrado una visión de futuro. No nos ha dicho esto es lo que quiere ser Colombia. Ha dicho poco sobre por qué debemos ser orgullosos de nuestro país. Entonces yo creo que vencer esa desesperanza necesita 2 partes, políticas públicas integradoras, incluyentes, que den oportunidades, pero también requiere por parte de un presidente trabajar con todos los sectores de la sociedad a buscar una visión de futuro, una visión de futuro que es la forma como nos vamos a relacionar con el mundo, que pare la deforestación, que logre incorporar efectivamente 2 millones de venezolanos, que recupere la seguridad en las calles, que recupere la capacidad de producir historias exportadoras de verdad, que después de las flores no hemos tenido ninguna, que potencie el ecoturismo, que muestre la gran fortaleza, Cristian, que tenemos como país. Colombia es un país único,
donde se superpone en el territorio una gran biodiversidad y una diversidad cultural que la cante y le protege, que genere mejores historias, que cuente las historias que tenemos que contar, que traiga el sector de la cultura, donde Colombia es un líder mundial, a ayudarnos a recuperar eso, a los artistas, a las letras, a los teatreros que ponen el dedo en la llaga. Yo creo en la cultura como mecanismo de transformación y generador de esperanza. Y eso lo puede hacer un presidente más allá de esa utopía de la economía naranja, que fue una idea que nunca se desarrolló. Precandidato, como bien lo decía, para mirar al futuro, un tema clave es la generación de empleos. ¿Cuáles son sus propuestas enfocadas a que pues, la gente pueda salir de su universidad y pueda encontrar un trabajo sin mayores complicaciones, sin pensar en que tengo que irme del país para poder encontrar un trabajo digno y vivir bien? Voy a hablar como economista, Sebastián. Para generar empleo uno necesita tener claras las dos visiones. La de la demanda, esto es empresas que estén buscando trabajadores, y para eso necesita una economía fuerte. Y para tener una economía fuerte necesitamos una transformación productiva, necesitamos dejar los hidrocarburos de lado y desarrollar sectores dinámicos basados en el conocimiento, en la economía, en la agricultura sostenible, en el ecoturismo, historias de desarrollo que crezcan en la región. Sin eso va a ser muy difícil porque seguiremos simplemente con la informalidad y pequeños negocios de rebusque como las únicas fuentes de empleo. Entonces, para el lado, la demanda es el fortalecimiento de la economía, y yo pienso sobre todo en las historias de desarrollo y desarrollo exportador, porque sin historias de desarrollo exportador no va a ser posible. Y el otro lado está el lado de la oferta. El lado de la oferta es fortalecer los trabajadores. Aquí ya hice mención, por ejemplo, de la necesidad de, con ese ecosistema de educación técnica y tecnológica del sector privado, de las cajas de compensación, del SENA, de las universidades, capacitar millones de personas en habilidades que necesita el mercado de trabajo. Ahí está la clave para generar empleo. Yo hablo de un plan de choque que genere 2 millones de empleos en el primer año y medio de gobierno, juntando estas dos historias que ya hemos presentado en sus aspectos esenciales y que les seguiremos presentando al país en las próximas. También entra dentro del debate principal el tema de la seguridad, ¿no? Y en este también entran otros temas claves como las drogas, el conflicto armado, etcétera. Y quería preguntarle cuáles son sus propuestas al respecto, teniendo en cuenta que es uno de los temas más tocados por los precandidatos de cara al 2022. Bueno, Cristian, son temas relacionados pero distintos. En el tema de las drogas, que es un problema muy complejo de Colombia, llevamos 50 años, se cumplieron este año de guerra contra las drogas, una guerra imposible. Yo he criticado el paradigma prohibicionista, creo en una regulación distinta del problema de las drogas. No creo que fumigando con glifosato vamos a resolver el problema de los cultivos de uso ilícito. Creo que el Estado necesita combatir las organizaciones criminales con inteligencia, con investigación judicial, con lavado de activos, siguiéndole el rastro a la plata, con interdicción, con la cooperación internacional de inteligencia y demás, pero no es fumigando con glifosato. En el tema de la seguridad, yo creo que hay un paradigma que viene del gobierno, que yo describiría de esta manera, Cristian. Todo es narcotráfico, todo se resuelve con fuerza pública y todo se resuelve con más penas. Eso, que tiene algo de cierto, no es la forma de resolver el problema de seguridad. Creo que se necesita una política integral. La seguridad territorial solamente se resuelve con presencia del Estado en el territorio, con mayor control territorial, que ha sido una de las grandes falencias de este gobierno, que ha dejado perder la seguridad territorial en buena parte del país. Y para la seguridad urbana, yo creo que necesita no solamente una reforma de la policía, sino se necesita una mejor coordinación de la policía y la fiscalía. Lo que tenemos es que todo el sistema de justicia, desde la policía, pasando por la fiscalía, pasando por el sistema de justicia y las cárceles, está completamente desbordado por las circunstancias. Y sin justicia, sin coordinación, sin una coordinación de los alcaldes y la fuerza pública, sin una coordinación de la fiscalía y la justicia y los jueces y el sistema judicial, pues vamos a seguir teniendo problemas de seguridad. Precandidato, para ir cerrando, quisiera hacerle 2 preguntas sobre 2 temas que han sido claves en lo que ha sido el Congreso, y es el tema
de la ley de garantías y de la ley Mordaza, que han sido quizá las dos leyes aprobadas que más molestia han causado en el país. ¿Usted qué opinión tiene al respecto sobre eso que ha sucedido en el legislativo? La ley de garantías, más que una ley de garantías, fue una proposición general que metieron en la ley de presupuesto. En la ley del presupuesto general de la Nación, desmontaron ese articulito que permitía entonces formas de contratación directa para entidades territoriales y demás. Eso claramente tenía un propósito electoral, eso es una vergüenza. Querían sacar la plata del Estado para financiar las campañas. Yo tuve una conversación con un político colombiano que hizo unas cuentas de lechera y me dijo, mire, para financiar campañas van a entrar más de 1 billón de pesos en financiamiento de campañas. Eso no puede ser. Y esa es la raíz de la corrupción. Y lo que pasó con la ley de garantías fue una vergüenza y yo lo he dicho así en todos los escenarios. Lo de la ley Mordaza fue un intento de callar el periodismo, ¿no? Yo creo, y lo voy a plantear en forma de ecuación, Sebastián, sin prensa libre no hay democracia, así de sencillo. Y a pesar de que funcionarios, y ahí me tocó vivir, a veces como ministro me quejaba, no, están siendo injustos, están siendo aquí y allá. Yo soy absolutista en temas de libertad de prensa. La libertad de prensa debe ser absoluta. Ayer en un debate nos hacían una pregunta si debe haber formas de censurar políticos que llevan discursos de odio a las redes sociales. Yo dije que no, porque ¿quién va a hacer eso? ¿Quién se va a encargar de decir esto está divulgando odio y este no? La libertad de prensa y la libertad de expresión son básicamente la definición de la democracia, con todo lo que tiene también dimensiones problemáticas y estos aparaticos hoy en día son maquinarias de desinformación, pero tenemos todos en nuestro fuero interno que utilizar las redes sociales y utilizar la libertad de expresión de la mejor manera. Pero yo creo que el periodismo libre y el periodismo independiente ha sido la principal herramienta de una sociedad como la colombiana para luchar contra la corrupción. En ese sentido, precandidato, si llegara usted a sus manos, si usted ya fuese presidente, ¿objetaría o sancionaría la ley? Yo objetaría esa ley, objetaría la ley entera porque en Colombia no se puede objetar un artículo de manera independiente. Esa ley, ese artículo también es inconstitucional, Cristian, pero yo creo que uno como presidente tiene que anticiparse a la decisión que tomaría la Corte Constitucional. Y lo tiene que hacer como una forma de mandarles un mensaje a la clase política de que el gobierno colombiano, en este caso, que representa al Estado, protege la prensa libre. Doctor Gaviria, ya se nos va acabando el tiempo. Al inicio de la entrevista hablábamos un poco del tema de la Navidad. No sé qué tan de regalos sea usted, pero quisiera preguntarle qué le regalaría a los precandidatos presidenciales. ¿Qué le regalaría a los candidatos presidenciales? Le regalaría algún librito sobre la tolerancia y la cultura política, sobre la necesidad que tenemos de no deteriorar esa erosión del debate público. Aquí tengo uno que escribí yo, que se llama En defensa del humanismo, donde trato de mostrar esa idea del pluralismo, esa idea del debate respetuoso, esa idea de que las formas políticas son importantes. Yo creo que eso lo necesitamos todos. Es una de las responsabilidades primarias que tenemos como candidatos. Respetarnos y tener un debate civilizado y productivo, centrado en las propuestas, no en los ataques personales. A mí también me gusta que me regalen libritos, Sebastián, por si tiene uno por ahí, hermano. Claro que sí. Doctor Gaviria, le agradezco por su tiempo, por haber compartido sus propuestas con nosotros, con los lectores de quienique.com. Estaremos muy pendientes a lo que vaya pasando con su futuro político, con su candidatura a la presidencia. Quiero agradecerles a quienes estuvieron conectando y quienes estuvieron activos en esta transmisión y no sin antes dejarle un espacio al precandidato para que le diga a Colombia por qué debería ser el próximo presidente. Yo represento, Sebastián y Cristian, lo que quiero llamar el cambio responsable. Colombia, sin duda, quiere un cambio, pero no quiere un suicidio. Colombia necesita un transformador de verdad, un cambio responsable. Colombia necesita un reformista, alguien que pueda transformar su sistema de pensiones, su sistema tributario, que tenga una política agrícola diferente, que unifique los campesinos. Ese cambio de verdad, ese cambio responsable que yo implementé como ministro en algunas dimensiones importantes, por ejemplo, en la rebaja de los precios de medicamentos, como rector
cuando acerqué la universidad a la sociedad. Es el que yo quiero hacer como presidente. Y tengo dos primeras propuestas de cambio responsable con las que quiero iniciar esta transformación de Colombia y las que he presentado en las últimas semanas. Una para acabar con la indignidad de la vejez y ofrecerles a los adultos mayores un ingreso mínimo de al menos 400.000 pesos. Y la otra que hemos comentado en esta entrevista, un plan de choque por el empleo centrado en los jóvenes y en las mujeres. Esas son las primeras propuestas, mis primeras propuestas para la transformación de Colombia, para el cambio de verdad, para el cambio responsable. Y de lo que se ha tratado esta campaña, Sebastián, desde el comienzo, retomando la pregunta de Cristian, es de decir, Colombia tiene futuro, Colombia tiene que tener futuro, y mi invitación como candidato o precandidato presidencial es a construir con la cultura ese futuro compartido, ese futuro distinto, ese futuro que va a estar unido con esta idea del cambio responsable. Bueno, doctor Gaviria, de nuevo le agradezco por su tiempo, le agradezco a todos los lectores que se estuvieron conectando y nos vemos la próxima semana en una nueva transmisión. Muchas gracias, feliz día y a todos quienes se conectaron, un fuerte abrazo.